Oro imparable en su carrera y en el sprint final hacia los $3.000 por onza. La plata siguiendo la estela del oro, pero un poco rezagada. SP500 con caídas relevantes esta semana. Nasdaq también. El DAX también lo tenemos que estudiar esta semana. Bienvenidos a nuestro análisis 360 de mercado, en donde hablamos de metales preciosos, hablamos de renta variable, hablamos de renta fija y repasamos las noticias más importantes de la semana. Además, esta semana tenemos que analizar el DAX, porque nos lo ha pedido un suscriptor y tenemos dos compañías para analizar. Tenemos bastante faena. Vamos allá. En pantalla estamos viendo ahora mismo el gráfico del oro y esta semana hemos tenido más y más subidas. La verdad que el oro está imparable. Hemos tenido un nuevo máximo intersemanal, digamos, y hemos cerrado de nuevo en máximos históricos nominales a cierre semanal. La vela mensual del oro, como podéis ver, es realmente espectacular y la última sesión, la última semana que nos queda es la de la semana que viene, porque luego ya saltaremos al mes de marzo. Pensad que los cierres de las velas semanales son realmente importantes también y como podemos ver, nuestro indicador de fuerza bola verde está completamente despegado del precio, lo que indica que el precio tiene una aceleración máxima. Lo más normal con el oro, ya hemos hecho el análisis varias veces, lo más normal es que acabemos viendo los 3.000. Viendo toda la fuerza que tiene, yo veo bastante probable ya que realmente lo toquemos y nos quedemos por aquí durante un buen tiempo. ¿Qué pasaría si nuestro amigo, el metal amarillo, llega hasta los 3.000? ¿Qué le falta ahora mismo? Le falta un 2%. Lo más normal es que si el metal amarillo, si el oro llega hasta los 3.000, la plata le acabe siguiendo la estela. Por cierto, la plata es bastante interesante lo que está haciendo. Vamos a verlo un poquito de cerca. Comentábamos la semana pasada que no había conseguido, estaba luchando constantemente contra esta resistencia de los 32, pero esta semana sí ha cerrado por encima de los 32. Todavía no ha hecho un nuevo máximo. En el momento en el que la plata haga un nuevo máximo, yo creo que entonces saltarán todos los stops de todas las personas que están cortas intentando tirar el precio de la plata hacia abajo y entonces es cuando veré más probable que nos vengamos a visitar los 35. Y cuidado porque aquí es donde nos la vamos a jugar, ¿eh? Cuando analizábamos, por ejemplo, la plata aquí, veíamos que los 35 hemos peleado con ellos constantemente desde el año 2010, 2011, 2012, 2013 también se peleó con esta resistencia de aquí de los 35. Si llegamos ahora, el 35 va a presentar pelea, pero si por algún casual la plata consigue romper aquí, el próximo nivel para mí está bastante claro, más o menos aquí, ¿vale? Que es donde hubo la parada esta de aquí, en realidad me está dando 42, como estáis viendo. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar aquí este objetivo solo por si la plata se nos pone objetivo muy alcista de plata. Por si la plata se nos pone muy alcista, objetivo de 42. A ver si paso ahora a gráfico semanal y se nos mantiene el objetivo, a ver si lo podemos ver. Ahí lo tenemos, objetivo muy alcista de la plata, los 42, pero primero nos tenemos que enfrentar a los 35 y que seguro que va a presentar pelea. Lo más relevante está sucediendo en el SP500. Vamos a ver un momento el gráfico diario porque tuvimos una vela espectacular y fijaros bien lo que ha sucedido. ¿Os acordáis que os explicaba la semana pasada que yo tenía un objetivo alcista de 6.288 pensando que esto era una A, una B y una C y aquí teníamos una estructura de 1, 2 y 3? Bueno, pues esta estructura yo creo que está completamente invalidada precisamente porque hemos roto esta directriz y la hemos roto con contundencia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo más probable es que si aquí tenemos un canal, vamos a verlo a ver si lo podemos ver bien, si esto de aquí es un canal lateral, esta zona de aquí es un lateral, con esta bajada que hemos experimentado ayer, que por cierto se produjo también, es importante, ayer hubo vencimiento de derivados de opciones en el SP500. Cuando hay vencimiento de derivados en el SP500 se abren ventanas de volatilidad que los operadores pueden utilizar para lanzar el precio del SP500 hacia abajo o hacia arriba. Normalmente cuando lo lanzan hacia arriba, si se queda un poco lateral y al final, al cabo de 3-4 días, toma fuerza, lo que suele indicar es que la tendencia de mercado sigue fuerte y el mercado sigue con un buen tono, pero si lo lanzan hacia abajo y no consiguen
después del vencimiento de derivados, hacer que el precio recupere, es cuando pueden empezar a venir problemas. Ahora mismo creo que lo más probable en el SP500 es que nos volvamos a quedar dentro de este lateral. Cuidado que todavía tenemos aquí bola verde y en formato semanal todavía tenemos bola verde. Pero fijaros bien en el detalle. El indicador este de bola verde apenas se está moviendo. Eso quiere decir que el precio no tiene aceleración. Si os fijáis aquí, por ejemplo, aquí el precio sí tenía aceleración porque el indicador se iba moviendo bastante rápido. Pero aquí está muy plano, se está quedando como agotado y quizá no tiene fuerza, y el SP500 lo que quiere hacer ahora es un lateral. ¿De acuerdo? El Nasdaq está más o menos, fijaros bien, acabo de cambiar al Nasdaq, ¿eh? El Nasdaq está más o menos en la misma situación. Había tocado máximo, había cerrado con mucha fuerza, pero nos ha hecho una vela bien feota. Y bueno, tiene pinta de que quiere volver a hacer lo mismo, ¿eh? De que quiere volver a quedarse aquí en lateral. Ya veremos cómo hace. Mi visión de mercado es más bien lateral para los mercados americanos. Lo mismo para el SP500. Hasta que no rompamos esta zona de aquí y tengamos un cierre claro, por ejemplo, alrededor de los 6.200, en plan 6.190, pero un cierre claro, sin retroceso ni nada, en formato semanal, no voy a considerar que estamos saliendo de este lateral. Nos hemos ido a la parte de arriba y ahora probablemente nos podamos ir a la parte de abajo. Pero mucho peligro, ¿eh? Fijaros bien, porque fijaros cómo aquí se estaba formando la zona esta de aquí, la zona esta de aquí, la cuña alcista, y cuando las cuñas se rompen, lo suelen hacer con bastante violencia. Cuidado. Muy bien, ya estamos viendo en pantalla ahora mismo el gráfico del DAX, porque la verdad es que el DAX está siendo una auténtica locura. Fijaros bien, ¿eh? Desde enero hasta la cotización actual, teniendo en cuenta que llevamos aquí una caída de un 3%, el DAX ha subido un 11% en lo que va de año. Tened en cuenta que mañana, día 23 de febrero, hay elecciones en Alemania, y esto está dando probabilidades de movimiento sobre el DAX. Hay bastante incertidumbre dependiendo de cómo queden los partidos políticos en Alemania. A mí lo que me parece interesante del DAX es lo siguiente. Si yo hago una proyección de Fibonacci y entiendo que esto es un 1, 2 y 3, fijaros a qué zona se nos ha ido a parar el precio ahora mismo. En el impulso alcista de la onda 3 se nos ha ido a tocar este 161.8, lo ha rebasado y ahora se nos ha metido en esta zona de aquí. Si este movimiento fuera correcto y este reconteo fuera correcto, todavía nos faltarían dos ondas para completarla. La 4 es una onda de corrección que suele ser compleja, ABC o una W o una triple W o lo que queráis, y luego nos vendría una última onda que es la 5, que suele ir al 261.8%, que es este 24.000 aproximadamente para el DAX. ¿Dónde estarían los puntos de peligro para el DAX según mi análisis? Pues como veis os he dibujado esta directriz alcista de aquí con la línea verde. Si en algún momento en formato semanal el DAX decidiera venir a tocar aquí esta directriz, hacer un pullback y luego perderla perdiendo este mínimo, podríamos pensar que se acabó lo que se daba. Esto es la onda impulsiva, esta ha terminado y el conteo a lo mejor era distinto, a lo mejor esto era 1, 2, 3, 4 y 5, hemos terminado y nos espera una corrección mayor de mercado. Pero hasta que esto no suceda, el DAX tiene un comportamiento excelente en lo que va de año. Vamos a ver algunas empresas que nos han pedido los suscriptores. Para empezar vamos a ver esta de Geopark Limited, GPRK, que me he fijado que es una empresa que se dedica a la producción, opera con oil y gas natural, que lo estamos viendo aquí. Y opera, por lo que he visto, en Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador. Cuando nos vamos a ver los datos financieros, aquí lo que he visto, fijaros bien, no ha batido expectativas en los últimos 3 trimestres. Las recomendaciones de los analistas están yendo a menos, esto es importante que lo tengamos en cuenta, las recomendaciones están yendo a menos. Sin embargo, es una empresa que ingresos versus beneficios netos pues tiene un saldo positivo. Vamos a ver el gráfico porque con estos datos que os acabo de enseñar creo que vamos a entender bien el gráfico que tiene esta empresa. GPRK. Como podéis ver el gráfico, le voy a dar bastante aire para que lo podamos ver muy a largo plazo. Parece que está en una zona, ¿vale?, muy estancada desde hace muchos años. La cotización esta, podríamos decir que está oscilando, fijaros bien, esta es la media de 200
y la media de 200, es decir, el precio medio de los últimos 200 periodos, es decir, de las últimas 200 semanas, está alrededor de 11 y el precio ahora mismo está por debajo. Lo que está claro es que esta empresa, el gráfico a mí personalmente no me termina de convencer. Fijaros bien, paga un dividendo de un 6,7%. Bueno, teniendo en cuenta que paga un dividendo de un 6,7%, para mí un dividendo de un 6,7% es un dividendo alto. Entonces, si la empresa se nos va a quedar aquí durante todos los años, imaginemos que nos quedamos 30 años más en la zona esta de aquí, un dividendo de un 6,7% es perfecto, porque lo que sucede al cabo de unos cuantos años es que hemos recuperado el 100% de toda la inversión que hemos hecho en esta empresa, porque cada año, de hecho, me parece que con un dividendo del 6%, seguramente en 15 años ya recuperaríamos toda la inversión, ¿verdad? Más o menos, Más o menos. Tendríamos toda la inversión, aparte de las acciones que las seguiríamos teniendo, y como les dé por revalorizarse en algún momento, podríamos llegar a tener ganancias muy sustanciales. Sin embargo, el gráfico de la empresa a mí personalmente no me convence mucho. No es el típico gráfico alcista, que ahora veremos uno, típico gráfico alcista que sube y luego hace una pausa y pretende que luego vuelva a subir. Vamos a ver la otra empresa que nos ha pedido un suscriptor, que es Mondelez Internacional. Vamos a ver un momento porque lo tengo por aquí. Esta empresa que está dentro del sector de consumo y se dedica más bien a la alimentación y bebidas y opera prácticamente en todo el mundo, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Asia, en Europa, en África, opera prácticamente en todo el mundo. Pues bueno, vamos a ver un momento los datos financieros porque el gráfico de esta empresa sí que es bastante interesante. Lo que estamos viendo aquí es que de los últimos 4 trimestres que han reportado beneficios, etcétera, etcétera, en 2 estamos en positivo, ha batido expectativas, en el último no batió expectativas, pero por muy poquito, si lo veis, ¿vale? Y todavía tiene que dar los resultados del primer quarter de 2025, evidentemente, todavía no ha pasado. Vemos que los analistas sí se apuntan al carro de dar recomendaciones que no parece que estén mal, de hecho tiene bastantes recomendaciones. Y además cuando miramos ingresos y beneficios, vemos que aquí tiene una pequeña curva ascendente en el beneficio neto. Esto es bastante positivo. Fijaros bien, fijaros qué gráfico. Desde el año 2014 hasta la cotización actual, la empresa ha subido un 165%. Y personalmente, y esto es una opinión personal, ya sabéis que no es una recomendación de compra ni de venta, a mí las empresas que tienen este tipo de comportamiento son las empresas que me gustan. Fijaros bien, sube, aquí hace una especie de pauta plana de acumulación que dura tranquilamente 3-4 años, sube, aquí tuvimos el crash del COVID, todos caímos en el COVID, pero luego recuperación, sube, una pauta plana otra vez, sube y mi pregunta sería, ¿estamos desarrollando de nuevo una pauta plana? Por cierto, fijaros qué bien que ha estado funcionando tan bien la media de 200 en este activo financiero, en esta empresa. Entonces, algo que tenemos que ver con esta compañía. 2 bolas verdes. Tocó aquí en el 56 una estructura de vuelta. Fijaros bien qué buena esta. Esta es la típica pin bar de manual, lo veis, ¿no? Un rabo enorme por abajo y una flecha apuntando en la dirección contraria de la tendencia esta que venía, saltando en nuestra bola verde y colocándose y rompiendo por encima de la media de 200. Este comportamiento técnico es muy bueno, personalmente. A mí este es el tipo de empresas que me parecen espectaculares porque imaginemos que ha roto la media de 200 y ahora, tras hacer un pullback, vuelve a romper el máximo y se nos va aquí a máximo histórico. Lo puede hacer perfectamente. De hecho, si hiciera eso, nos estaría diciendo que todavía le podría quedar un potencial de revalorización del 15%. Hemos visto que los resultados parecía que estaba cumpliendo expectativas, hemos visto que estaba ganando dinero y hemos visto que los analistas estaban dando recomendaciones cada vez más positivas sobre esta compañía. Muy bien, vamos a ver los datos más importantes de la semana. Por cierto, curiosidad, desempleo en Reino Unido, se esperaba un 4,5%, el dato ha salido un poquito mejor de lo esperado en cuanto a desempleo de Reino Unido. El sentimiento económico ZEW es un indicador que oscila entre menos 100 y 100, teniendo en cuenta que la zona de 0 es la zona neutral. Es decir, si estamos en 0 estamos neutrales, si estamos por encima de 0 estamos esperando expansión en los próximos 6 meses y si estamos por debajo de 0 estamos esperando contracción en los próximos 6 meses. Pues fijaros bien, en Alemania se esperaba un sentimiento económico de 20 y el indicador ha subido un poco. Yo creo que probablemente debido a la relajación
de todo el tema bélico de Ucrania, a las expectativas, ya que Alemania ha sido una de las grandes perjudicadas. Fijaros que este indicador ha estado bajando y desde noviembre de 2024 este indicador ha empezado a repuntar. Y otro dato bastante interesante es este que está referido a Estados Unidos, que es la inversión extranjera en bonos. ¿Os acordáis que hicimos un vídeo de quién posee la deuda de Estados Unidos? Ya hablábamos del TIC data, de los datos del TIC, que son los bonos, es decir, las inversiones de los países extranjeros sobre deuda americana. Pues fijaros bien qué interesante este dato. Parece que cada vez hay menos inversores, al menos en el indicador este de febrero, ha pasado a negativo, se están desinvirtiendo, están vendiendo bonos americanos los países extranjeros. Ya veremos el dato que nos sale ahora. Me parece que la semana que viene, el 28 de febrero, sacan el último dato del TIC Data, y creo que haremos otro vídeo sobre cómo está evolucionando la deuda de los países extranjeros sobre la deuda americana. Fijaros bien también este dato, este es el dato de inflación de Reino Unido. Se esperaba un dato de 2,8 y ha salido 2 décimas por encima, un poco subidito de tono. Fijaros bien en la gráfica, ¿eh? La gráfica de Reino Unido de inflación está siendo un poquito subidita de tono, ¿eh? Subiendo. Cuidado porque la inflación va a causar problemas. Como siga con esta tendencia, la inflación en Reino Unido se va a contagiar a la inflación en Europa y se va a contagiar a la inflación de todo el mundo, ¿eh? También si en Estados Unidos la inflación se empieza a tensar. Para mí, que la inflación suba es tremendamente negativo. Para las bolsas, tremendamente negativo para la deuda, para los bonos. Otro dato importante de la semana es el PMI compuesto de manufacturas y servicios en la zona euro. Se esperaba un 50,5, ya sabéis que este dato en 50 está en zona neutral, por debajo de 50 significa contracción, por encima de 50 significa expansión. Pero se nos ha quedado, vamos, empatando, rozando el larguero, que se dice. Fijaos que está totalmente muerto el indicador este, es decir, está en 50 pero está totalmente plano. Y cuando vemos el mismo dato, el PMI de manufacturas y aquí más abajo el PMI de servicios, pero en este caso de Estados Unidos, fijaros bien, esto es muy curioso lo que está sucediendo. 51,5 esperado, las manufacturas, que es el 25% de la economía de Estados Unidos, 51,6 que ha salido dado un pelín mejor de lo esperado. Pero a mí lo que me empieza a dar miedo es esto, el 75% de la economía de Estados Unidos es servicios. Y aquí se nos ha entrado en contracción. Fijaros bien que cuando nos vamos a la página de Trading Economics y buscamos sobre el PMI de servicios, explica la caída esta a 49,7. Y cuando pongo el gráfico de los últimos 3 años del PMI de servicios, este dato lleva meses cayendo. Esto nos tiene que poner alerta. Esto nos podría estar diciendo que la economía americana no está tan boyante como nos quieren hacer creer, que quizá no exista el excepcionalismo americano. Eso podría ser una farsa. Y a lo mejor la economía de Estados Unidos podría empezar a tener problemas. Si los datos de inflación siguen persistentemente altos y los datos de servicios y consumo empiezan a caer, lo más probable es que los índices como SP500 y Nasdaq experimenten problemas. Sobre todo tendríamos que estar alerta si empiezan a saltar bolas rojas en el SP500, pero eso lo tenemos que ir viendo semana a semana. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, os agradecería mucho un like y que os suscribáis al canal, porque voy a seguir trayendo contenido sobre inversiones, ya sea metales preciosos, ya sea renta fija, renta variable, o también me podéis pedir, por ejemplo, en los comentarios que os analice algunas empresas o activos financieros específicos. Como siempre, vuestro amigo el Monito Plateado se despide. Hasta la próxima.